de Béjar sobre la Guerra Fría. Son muchas funciones. Para la compu temo que te tilde todo. Ahí. Bueno, bien, comenzamos. Les comparto mi pantalla. Bueno, y vamos rápidamente entonces con Guerra Fría, ¿no? Se considera que la Guerra Fría comienza directamente apenas finaliza la Segunda Guerra Mundial. Les recomiendo también, nosotros ahora vamos a utilizar unas diapositivas que están muy buenas, es material escolar, pero está muy bueno. Si ustedes buscan en edu.ar o en el portal de educación de Juana Manso, están estas diapositivas. Y está también el texto de Béjar. Bueno, tenemos entonces finalización de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Agrega alguien más? Bien, entonces tenemos el final, ¿no? Con la famosa bomba atómica, ¿no? Esto que hizo Estados Unidos, digamos, para ahorrar vidas americanas, ¿no? En contraposición a vidas asiáticas. Para ahorrar vida de los propios, decidieron tirarle 2 bombazos a Japón, ¿no? Hiroshima, Nagasaki, y también fue un gesto hacia la Unión Soviética, ¿no? Porque Estados Unidos tuvo la primera bomba, aunque al poco tiempo los soviéticos también van a desarrollar la propia. Es interesante la historia de la bomba también, un poco brevemente. Hay que destacar que a Einstein lo engañaron, le hicieron creer que los nazis estaban desarrollando una bomba atómica, entonces por eso él, que ya había avanzado en estos estudios, digamos que él facilitó su conocimiento al gobierno americano porque temía que los nazis desarrollaran una bomba, ¿no? Bueno, este es entonces el final de la Segunda Guerra Mundial, y lo que tenemos con el texto de Béjar, y en esto les digo, el texto de Béjar es igual al de Hobsbawm, si quieren verlo en la bibliografía cualquiera de los dos está bien. Entonces la Guerra Fría parte de una periodización, sobre esto no hay mucho debate, casi todos se acuerdan. La Guerra Fría se suele dividir en 3 momentos, ¿no? El primer momento vamos a ver de máxima tensión. El primer momento va desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde el 45, hasta el final de la Guerra de Corea, en el 53. Son casi 10 años. Y después sigue una época de distensión o de coexistencia pacífica, de acercamiento, que va desde el final de la Guerra de Corea hasta mediados de los 70, ¿no? Que también coincide con lo que algunos autores llaman la Edad de Oro, o de crecimiento, de enorme crecimiento económico, ¿no? De los 50, 60. Y la tercera etapa de la Guerra Fría se dice que hay una Segunda Guerra Fría o un regreso de la tensión, ¿no? Esto en los años 70, ¿no? Habíamos visto nosotros ahí que estaba el estancamiento económico en la Unión Soviética. En Occidente también aparece ahí el neoliberalismo, está la crisis del petróleo, y este proceso termina con la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Que habíamos visto con el texto de Anderson. Paralelo, hay temas que ocurren en paralelo a la Guerra Fría, que se relacionan con la Guerra Fría, pero que tienen sus causas específicas, ¿no? Que es la descolonización, la lucha anticolonial, ¿no? Esto es cuando los pueblos, fundamentalmente de África y de Asia, se fueron liberando de las metrópolis de los imperios europeos, en especial de Francia y de Inglaterra, ¿no? Esto, digamos que se superpone con la Guerra Fría, ¿no? Se potencia, pero es un proceso previo,
que tiene causas previas a la Guerra Fría, ¿no? Bueno, esto es bastante esquemático y tenemos entonces la formación de los bloques, ¿no? Del bloque comunista liderado por la Unión Soviética y del bloque capitalista liderado por Estados Unidos con su organización militar, cada uno, ¿no? La OTAN en lo que es la esfera occidental y en la esfera comunista va a estar el Pacto de Varsovia. El inicio de la Guerra Fría, algunos hitos, algunos hechos importantes, ¿no? Un poco el que dio la nota acá fue el presidente inglés, en ese momento ya no era presidente, Churchill, ¿no? Cuando en Estados Unidos dijo que sobre Europa había caído una cortina de hierro, ¿no? Que es un poco lo que tenemos acá en el mapa. Esto es la división después de Europa, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, la división de Europa en dos bloques. Esto viene a ser entonces la cortina de hierro, ¿no? Según la mirada de este inglés, de Churchill, esto, digamos, ellos, según su percepción, estaban de un lado el mundo libre y del otro lado el comunismo, que lo asociaban con dictaduras de tipo totalitario. Bueno, un punto de partida también para, además de la periodización de la Guerra Fría, ¿no? Es hacer un estado de la cuestión para saber cómo estaba, cómo quedó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y digamos que hubo dos vencedores, claramente. Hubo una zona devastada, que fue Europa. Esta guerra se cobró 50 millones de muertos. El gran vencedor fue Estados Unidos. Como en la guerra anterior, a Estados Unidos le fue bien, hizo un gran negocio. Y en segundo lugar, la Unión Soviética tuvo mucho prestigio porque triunfó. La derrota del fascismo fue gracias a un enorme sacrificio material y especialmente humano en vidas soviéticas, ¿no? Para que haya sido posible la victoria. Entonces, en segundo lugar, se puede considerar que venció la Unión Soviética, pero a costa de una destrucción enorme, interna, un sacrificio enorme para triunfar en la guerra. De los 50 millones de muertos, la gran mayoría pertenecían a la Unión Soviética, ¿no? Casi como 30 millones. Eso, digamos, como para hacer un estado de la cuestión, ¿no? Sobre cómo quedó Europa. Después, al poco tiempo, se inicia la Guerra Fría, ¿no? Y acá hay acá comienzan las controversias sobre, hay diferentes formas de explicarlo, ¿no? Una forma tradicional sería buscar un responsable, ¿no? Y esto depende de la mirada ideológica. Ahí como hace una reseña breve Béjar, ¿no? Está, digamos, lo que era la postura tradicional en Occidente, que culpaba al comunismo, ¿no? De tener una tendencia totalitaria de buscar proyectarse, expandirse por todo el mundo, ¿no? Entonces, en esa explicación, la responsabilidad de la Guerra Fría es del campo comunista, ¿no? Más adelante, especialmente en los 70, hay una corriente revisionista que tiene la misma mirada, pero al revés. Responsabiliza a Estados Unidos, digamos, al bloque occidental, ¿no? Tomando como paradigma la guerra de Vietnam, por tener una intención, digamos, también imperialista. Y después también está la mirada post-revisionista de fines de los 70, que también, digamos, recupera el anticomunismo clásico, ¿no? Esto es acusar
a la Unión Soviética de apoyar a las revoluciones, en especial las del tercer mundo, ¿no? Este momento coinciden con, en Estados Unidos, con un giro más conservador con Reagan. Ahora bien, estas miradas, digamos, simplistas, ¿no?, que buscan a un responsable, bueno, son miradas muy, muy básicas, ¿no? Ahí cita Béjar a Hobsbawm, que propone otra cosa, ¿no? Dice que no hay tanto un responsable, sino que es más interesante ver que hubo una dinámica propia en cada bloque, ¿no? Y eso es lo que llevó a la Guerra Fría, ¿no?, al enfrentamiento indirecto. Por un lado, dice Hobsbawm, ¿no?, en la Unión Soviética partía de una situación de debilidad interna, ¿no? Y eso impulsó a Stalin a tomar una postura intransigente, ¿no?, como para ocultar la debilidad de la Unión Soviética, de cómo había quedado después de la guerra. Por eso la postura internacional intransigente de Stalin contra Occidente. Y a su vez, Estados Unidos tuvo que, por un lado, responder a una línea histórica anticomunista, ¿no?, que un poco la habían dejado de lado momentáneamente en la lucha contra el nazismo, pero después se recuperó el anticomunismo latente que estuvo desde siempre. Y también es importante en Estados Unidos un cambio en la política global, ¿no?, que fue en ese momento, ¿no?, abandonar el aislamiento. Digamos, aislamiento entre comillas. O sea, Estados Unidos siempre mantuvo mucho aislamiento con respecto a Europa, a involucrarse en asuntos europeos. Intervino en otras regiones, intervino en el Pacífico y en especial en América Latina, ¿no?, que consideraba el patio trasero. Bueno, la situación de Cuba y del Caribe en general demuestran que ya había una intervención estadounidense en sus regiones más próximas, pero lo que sí tradicionalmente evitaron los gobiernos estadounidenses siempre fue intervenir mucho a nivel internacional, en especial en Europa. Bueno, acá hay un cambio, y esto al parecer también lleva a la Guerra Fría. Es el anticomunismo para también cohesionar a la sociedad estadounidense y incentivar una política internacional más activa. Algunos hitos, les comento dos hitos de la Guerra Fría. Por un lado, apenas termina la Segunda Guerra Mundial, tenemos la guerra civil en China que habíamos estudiado, ¿no?, entre nacionalistas y comunistas, y también hay una guerra civil en Grecia. Estados Unidos comienza a intervenir entonces ahora con una mirada de intervención global, de abandonar el aislamiento, también un poco porque toma el relevo de lo que era el Imperio Inglés, ¿no? El Imperio Inglés no podía ya sostener, por ejemplo, apoyar a la monarquía griega que estaba luchando contra una guerrilla comunista, ¿no? Y menos que menos tenía fuerza para intervenir en China. Entonces Truman, con esto de la doctrina Truman, inicia esta novedad en la política estadounidense, ¿no?, de intervenir en todo, o a nivel mundial, ¿no? Ante el temor del avance del comunismo, Truman va con un mensaje a los estadounidenses de que es necesario romper el aislamiento, ¿no? Y tenía que, como todo en Estados Unidos, ¿no?, tenía que convencer a su población, en especial de buscar apoyo financiero, ¿no? Entonces Estados Unidos interviene, por ejemplo, Estados Unidos apoya a Turquía en contra de la Unión Soviética, ¿no?, en ese cordón sanitario, interviene en Grecia. La Unión Soviética, Stalin, no apoyó al comunismo en Grecia, lo dejó librado a su suerte y perdieron. Y después en China, Estados Unidos apoya al bando nacionalista y Stalin mucho no interviene para apoyar al comunismo, ¿no?, a Mao. Aunque vimos, ¿no?, porque
Mao igualmente triunfó en China. Les quería mostrar otro hito del inicio de la Guerra Fría, ¿no? Y acá vuelvo a compartirles la pantalla. Bueno, sabemos que Europa había quedado devastada, ¿no? Esto que en la Belle Époque se consideraba como la región más avanzada del mundo, ¿no? Terminó devastada, destruida, hubo una división en Europa, ¿no? Esto que vimos de la cortina de hierro, y a su vez, por supuesto, los vencidos, en este caso Alemania, fue repartida en zonas en un inicio entre los vencedores, no sé si se ve bien, y Berlín, la capital, a su vez, Berlín estaba dentro del territorio soviético comunista, pero la ciudad a su vez también fue repartida, ¿no?, en zonas de los vencedores, de cada una de las potencias vencedoras. Ahora bien, al poco tiempo, Estados Unidos se perfila que necesita la recuperación económica de Alemania. Y para iniciar eso va con la unificación monetaria de la zona occidental de Alemania. Y eso va a ser rechazado por Stalin. Va a ser rechazado por Stalin, y ¿qué se le ocurrió hacer ahí a Stalin para parar esto? Bueno, fue lo que se conoce como esta no es la imagen, el bloqueo terrestre de Berlín del año 48, en rechazo a la política occidental de permitir la recuperación de Alemania. Stalin decide bloquear la ciudad, ¿no? Y al parecer lo que iba a ocurrir ahí, bueno, o la zona, hay que ver qué pensaba Stalin, ¿no? Si quería terminar de incorporar la parte. Esto pasa que se había decidido en acuerdos previos, ¿no? Este reparto de la ciudad. Pero lo que hizo Stalin fue bloquearlo por tierra. Y ahí los estadounidenses, en una acción muy soberbia y de demostración de poder, ¿no?, hicieron el famoso puente aéreo de Berlín, en el que abastecieron a la ciudad, fundamentalmente de comida, ¿no?, porque Europa había quedado devastada en su capacidad económica y de producir alimentos, ¿no? Entonces hubo un puente aéreo de Estados Unidos, ¿no?, un acto también de soberbia, y al poco tiempo, no, en unos cuantos meses, Stalin decide al final levantar el bloqueo sobre Berlín, ¿no? Esto antes del muro, antes de todo ese proceso. Entonces tenemos, ¿no?, estos son algunos hitos de los momentos más tensos de la Guerra Fría, y ahí al poco tiempo tenemos el Plan Marshall, ¿no? El Plan Marshall de recuperación económica de Europa, propuesta por Estados Unidos, ¿no?, parte de una mirada sobre Europa, ¿no? Piensen que para Estados Unidos esto era complejo, porque tradicionalmente no querían meterse en asuntos europeos, porque consideraba que podía generar muchas tensiones en Estados Unidos, justamente, ¿no? Porque era un poco como, para ellos, era como mirarse en un espejo, eran sus raíces culturales, ¿no? Sin embargo, Marshall señala que hay dos problemas, o hay tres problemas. El primero era la insolvencia económica y el peligro de recesión que iba a impactar en la economía de Estados Unidos si Europa se hundía aún más. Y la otra cuestión era evitar el avance del comunismo en algunos países como Italia y Francia. En la inmediata posguerra, en las coaliciones políticas aparecieron partidos comunistas, ¿no? Entonces, por un lado estaba la crisis económica, el temor ante el avance político del comunismo,
Y ahí se propone reforzar esto del cordón sanitario, ¿no? Ahora no hay, y esto es lo notorio del Plan Marshall, no hay muchos precedentes históricos, ¿no?, de una potencia que haya ayudado a sus competidores, a sus rivales económicos, a estabilizarse, a resurgir, ¿no? Básicamente mediante préstamos con bajo interés, subvenciones, asistencia tecnológica y demás. Estados Unidos buscó el resurgimiento económico de Europa para reforzar esto del cordón sanitario para detener al comunismo, ¿no? En ese momento, en el año 49, en Estados Unidos hubo una histeria anticomunista muy fuerte, ¿no?, por algunos hechos que así conmovieron a los yanquis. Bueno, primero el triunfo del comunismo en China. Eso alteró mucho a los estadounidenses. Y la otra fue que la Unión Soviética desarrolló su primera bomba nuclear, ¿no? En ese contexto se inicia una caza de brujas en Estados Unidos, ¿no? Y el que la llevó adelante, bueno, fue muy famoso, McCarthy, ¿no? En esta persecución, incluso a los que no fueran decididos anticomunistas, ¿no? En especial algunos intelectuales y algunos personajes de la cultura con trayectoria en la lucha antifascista, ¿no? En el caso del cine es muy famoso Chaplin, ¿no?, que sufrió la persecución en estos años por las películas que había hecho, como El Gran Dictador, Tiempos Modernos. Según McCarthy, decía que había una infiltración comunista que estaba se estaban infiltrando en el Estado, en el Pentágono, en Hollywood, bueno, en Broadway, en fin, esto en la universidad, este discurso anticomunista, ¿no? Incluso hubo un juicio en contra de dos referentes del comunismo estadounidense, Julius Rosenberg y su esposa, que fueron acusados sin pruebas contundentes, fueron acusados de vender información sobre la bomba atómica en la Unión Soviética, ¿no? Entonces, se los encontró culpables y fueron, ¿cómo es?, pena de muerte. Esto con respecto a la situación de Estados Unidos en la inmediata posguerra. Después, otra cuestión importante es que estaba pasando en la Unión Soviética, ¿no?, con Stalin, con los últimos años del anciano líder de Stalin, ¿no? Y al parecer, si ustedes, bueno, tomando el texto de Béjar, ¿no?, Stalin fue adoptando una mirada muy nacionalista rusa, muy interna, ¿no? Digamos, poco comunista o poco internacionalista. Por ejemplo, como les había dicho, no decidió apoyar al comunismo en guerras civiles fundamentales, como en China y en Grecia. A Stalin lo que le preocupó era la situación de Alemania, en tanto que la Unión Soviética exigía inmediatas reparaciones por todo lo que hizo el nazismo, ¿no?, sin duda alguna. Mientras que Estados Unidos no. Estados Unidos pasó a apostar por una recuperación económica de Alemania. Como les había dicho, en el 49 tenemos la creación de la OTAN. También Alemania ya se unifica en dos países, ¿no?, la zona alemana, en la República Federal y la República Popular Democrática de Alemania, de la comunista, la oriental. Y finalmente, para cerrar esta etapa de la Primera Guerra Fría, ¿no?, lo último que tenemos, les vuelvo a compartir acá, que fue el momento más tenso, ¿no?, de la Guerra Fría. Acá estamos hablando de cuestiones europeas, siempre con una mirada eurocéntrica, ¿no?
Pero también el otro epicentro de la Guerra Fría ya no va a ser Europa, sino el sudeste asiático, ¿no? Habíamos visto con el triunfo de Mao, del comunismo en China. Entonces la Guerra Fría dejó de ser, ¿no?, un hecho exclusivamente europeo y tuvo lugar en la guerra de Corea, ¿no? Este fue el momento más tenso de la Guerra Fría. Ahí casi vuela medio planeta en serio, con la guerra de Corea. ¿Qué había pasado? Corea había sido ocupado por Japón, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, Japón tiene que retirar y se dividió Corea en dos, ¿no? Corea, como sabemos, Corea del Sur y Corea del Norte. En un momento, en un inicio, Corea del Norte propone en el año 50, ¿no? Avanza para buscar la unificación del país directamente, ¿no? Entonces, al poco tiempo, interviene la ONU, que en realidad es Estados Unidos, ¿no? Interviene Estados Unidos y expulsa a los comunistas, llevándolos cerca de la frontera con China. Fue muy famoso el personaje que lideró esto, fue el general MacArthur, ¿no? Muy parecido a este que les había dicho, a este funcionario McCarthy. MacArthur, al parecer, digamos, no es preciso decir que MacArthur era facho, ¿no? Pero tenía como un discurso jodido, digamos, o muy anticomunista. ¿Qué propone? Bueno, este tipo MacArthur, al parecer, este general estadounidense, sobrevivió a la tortura, estuvo preso en una cárcel japonesa durante la guerra. Un dato no menor. Bueno, ¿qué propone MacArthur cuando ataca, ¿no? Corea? Dice que la expansión del comunismo es inevitable en este punto, ¿no? Y propone, dice él, como para salvar a la humanidad, ¿no?, un bombardeo preventivo sobre China, un bombardeo atómico para hacer volar China, porque según él no se iba a poder contener al avance comunista, ¿no? Bueno, MacArthur es destituido, ¿no?, por las autoridades, por el presidente básicamente, y después él regresa a Estados Unidos y bueno, sigue con su discurso de que hay que bombardear todo. Ese fue el momento más tenso de la Guerra Fría. Ahí casi se llegaba a un desastre atómico, porque si Estados Unidos iba a atacar a China, China todavía en esa época no tenía armamento atómico, pero la Unión Soviética sí, se había adquirido hacía un año y se esperaba que iba a pasar algo, ¿no? Bueno, después de la intervención estadounidense en Corea, interviene China y llega a una especie de empate, que es lo que tenemos en el mapa, que es lo que vemos hoy en día. Este fue el momento más tenso de la Guerra Fría, entonces. En verdad, ahí casi Estados Unidos bombardea a China, ¿no? Esa fue la propuesta del general MacArthur, ¿no?, que fue un referente de la derecha anticomunista en Estados Unidos. Bueno, y este es el final de la primera etapa. ¿Algún comentario, alguna cuestión? Bueno, listo con la primera, Nico. Vamos. Bien, ¿alguna consulta sobre eso? ¿Algún aporte? Me toca la parte más divertida, digamos. Eh, Perdón, ¿me escuchan de fondo? Voy a bajarle el volumen a Julia. Perdón, a la vez tengo que grabar otra clase. Eh, mm, bueno, como decía ahí, Max, nos caracterizó muy bien la primera etapa.
la segunda etapa, digamos, si se quiere, puede ser conocida como la coexistencia o una especie de distensión que abarca los años entre el 53 y el 75, básicamente, que coincide con dos figuras relevantes, ¿no? Que generan una especie de disposición hacia el diálogo, principalmente entre las dos potencias, ¿no? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Básicamente va a estar dado alrededor de la figura de Kennedy, digamos, que va a generar también un revuelo interno en Estados Unidos, que después, bueno, va a terminar con la suerte trágica, ¿no? Producto, bueno, de las propias internas al respecto. Y por otro lado, el primer ministro soviético, Khrushchev, que tiene una especie de acercamiento, digamos, con lo cual, digamos, estamos hablando de una segunda etapa en la cual, digamos, se distiende el conflicto de alguna manera, ¿no? Y eso se va a manifestar en varios hechos significativos o varios signos que nos hablan de una suerte de coexistencia o una suerte de distensión. Primero, la firma del armisticio entre las dos Coreas, digamos, que se celebra en 1954, ¿no? Esto es un primer, digamos, después de una gran tensión que explicaba bien Max, digamos, se da este acuerdo, ¿no? Principalmente propiciado entre las dos figuras. Y la segunda va a estar dado por la reconciliación entre la Unión Soviética y Yugoslavia, que va a coincidir también con la visita de Khrushchev a Tito en el 55, y la firma del Tratado de Paz con Austria en el 55 también, que genera la evacuación de tropas de ocupación principalmente, ¿no? Y con lo cual, digamos, esta etapa, digamos, si bien se ve una distensión en una suerte de, o mejor dicho, evitar cualquier tipo de enfrentamiento armado, coincide también con, digamos, la subsistencia en la carrera espacial, ¿no? Y principalmente va girando la atención o la competencia hacia la carrera espacial, hacia la fabricación de armas, digamos, cada vez más sofisticadas, digamos, y la preservación del equilibrio de fuerzas militares, ¿no? Digamos, se da una suerte de competencia técnica, pero relajación el conflicto militar, ¿no? O el inminente explosión de una agresión entre las dos potencias. Ahora bien, digamos, esto no es todo color de rosa, sino que el periodo atravesó tres grandes crisis que, digamos, casi llegan al enfrentamiento, ¿no? Un primer hito, digamos, si se quiere, que pone eh, en crisis esta suerte de distensión es la partición de Berlín, ¿no? La división de Alemania entre las dos, entre la Alemania, la República Federal de Alemania y la República Federal, ¿no? Que provoca dos grandes conflictos, ¿no? Es decir, una zona del mundo capitalista que además ayudada económicamente por la intervención de Estados Unidos y que genera grandes desplazamientos entre las dos Alemanias. Y esto genera una gran crisis que casi pone eh, o se lleva por adelante la suerte de relajación, ¿no? La segunda que tiene que ver, por ahí es muy conocida para ustedes o mucho más familiarizada, familiar, que es la crisis de los misiles principalmente en Cuba, ¿no? Que genera, por lo menos, es un hito para nosotros, visto de nuestra América, esta tensión, ¿no? Porque, digamos, la instalación de misiles soviéticos en Cuba, digamos, muy cerca, en un punto muy cercano a Estados Unidos, marca un punto muy alto en la fricción entre las dos superpotencias, ¿no? Y básicamente casi genera el estallido de una guerra este, atómica, ¿no? O por lo menos una amenaza, ¿no? Que esto además viene en un momento en el cual, digamos, las fuerzas encabezadas por Fidel Castro ya habrían encarado la victoria, ¿no? Ya en el 59, eh, el gobierno revolucionario cubano ya había obtenido la victoria y
inmediatamente giró a no sé si inmediatamente como producto de la victoria. Esto, digamos, hay acá una controversia, perdón, hay una controversia, digamos, respecto de la orientación eh, que toma Cuba respecto al marxismo, digamos, ¿no? Ahí esto, digamos, es muy debatido, un debate entre la izquierda, ¿no? No es un debate que este, gire, digamos, o llama mucho la atención de los historiadores actualmente, pero digo, hubo un debate en algún momento de si en realidad Cuba giró hacia el socialismo por conveniencia geopolítica o en realidad por una determinación. Bueno, ahí vamos a tener toda una corriente historiográfica más emparentada al morenismo y al trotskismo, que va a decir que en realidad Cuba gira por necesidad, que en realidad es una revolución socialdemócrata que por necesidad ir hacia el socialismo, y vamos a ver otras corrientes que van a demostrar que en realidad desde su conformación misma, en su núcleo revolucionario, ya viene, nos está hablando de una vanguardia formada en el marxismo, ¿no? Y fervientemente orientada hacia ese proceso. Yo me oriento más hacia esa segunda versión, ¿no? El momento 26 de julio ya viene formada en una tradición marxista, ya desde el comienzo, y digamos, la orientación después tiene un campo propicio, ¿no? Y con el desarrollo de la Guerra Fría, obviamente, va a profundizar o va a tener una espalda geopolítica mayor para girar hacia ese sentido. Pero bueno, la crisis de los misiles efectivamente trae una gran tensión de esta época de distensión. Perdón. Eh, Lamentablemente la crisis de esta, bueno, no sé, muchos lo sabrán, me imagino que sí, si no, este, se termina con negociaciones secretas entre Khrushchev y Estados Unidos, que dispone los retiros de los misiles a cambio de que Estados Unidos se comprometa a no invadir la isla y retirar a su vez los misiles ya casi en desuso que tenían apostados en Turquía, ¿no? Apuntando, esto Max lo mencionaba en un encuentro anterior, apuntando hacia la Unión Soviética. Además, está decir que Cuba no fue partícipe de esta negociación, con lo cual, digamos, la, la posesión por parte de Estados Unidos de Guantánamo no fue introducida en la negociación, con lo cual, digamos, ahí es como digamos, si se quiere, una suerte de eh, falta de respeto hacia la dirigencia cubana, que digamos, no pudo intervenir en esa negociación y no pudo introducir ciertos lineamientos o ciertas reivindicaciones que son históricas, ¿no? Y que hasta se sostienen hasta el día de hoy. Por ejemplo, la famosa cárcel de Guantánamo o el control de ese territorio por parte de Estados Unidos. Bueno, no fue partícipe de la dirigencia cubana en ese proceso, con lo cual, digamos, no pudo introducir esa demanda, digamos, por parte de la negociación. Y esto, digamos, esta etapa de esta segunda crisis culmina con la firma del Tratado de Moscú en el 63, en el cual, digamos, las dos superpotencias se comprometen a prohibir las pruebas nucleares atmosféricas, con lo cual genera inmediatamente cierta relajación del conflicto, o de la fricción, digamos, que llega a un punto muy determinado, ¿no? Muy determinante. Ahora bien, ni China ni Francia, digamos, suscriben a este tratado porque estaban las dos potencias interesadas en contar con su propio desarrollo de energía nuclear, ¿no? Lo cual genera una tensión. Y en este contexto, digamos, que coincide también con el marco de la desestabilización y el avance de la extensión de la superpotencia, China empieza a tomar distancia con la URSS y empieza a llegar a un acercamiento o una identificación hacia Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, digamos, ahí se genera una suerte de modificación del mapa geopolítico, ¿no? Y en este marco también, digamos, se genera una tercer, digamos,
crisis, digamos, que pone, digamos, un paréntesis en la distinción entre las dos superpotencias, que básicamente está dado por la emergencia que empieza a tomar los movimientos en el tercer mundo, digamos, no está por iniciativa propia de las potencias, sino por el accionar y por el margen que empiezan a tener los territorios del tercer mundo debido a esta suerte de empate, ¿no? Que básicamente empieza a tener el tercer mundo como un nuevo actor en el Senado Mundial, básicamente por la emergencia de los procesos de descolonización, principalmente de África, ¿no? Que empiezan a tener mucha más intensidad y que de alguna manera empiezan a impactar en la rivalidad entre Washington y Moscú, ¿no? Porque básicamente quieren intervenir, llevarse para un lado o para otro lado los distintos conflictos internos que empiezan a emerger en esta zona del tercer mundo, ¿no? Eh, y además que estos movimientos del tercer mundo básicamente empiezan a cuestionar principalmente a la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, básicamente, la mayoría de estos empieza a tener un giro favorable hacia el socialismo y hacia la revolución, ¿no? Principalmente dos hitos, bueno, primero ya lo mencioné, uno de ellos es la revolución cubana y la guerra mundial, la guerra de Vietnam principalmente, ¿no? Que empiezan a girar hacia un proceso socialista, ¿no? Y esto básicamente, digamos, genera que este mapa tercermundista empieza a girar o tenga más afinidad hacia, digamos, el gobierno de Moscú, con lo cual, digamos, de alguna manera genera una gran crisis hacia esta relajación, con lo cual, digamos, este escenario del tercer mundo básicamente abre o habilita el giro o el proceso o la transición hacia la Segunda Guerra Fría, ¿no? Que ya es entrada hacia el 70, bueno, eh, hasta la caída del muro de Berlín. Pero básicamente las grandes rebeliones en el tercer mundo, los principales conflictos que tienen, sobre todo en Asia, en África y en América Latina, generan, digamos, una nueva etapa de tensión, una nueva apertura, digamos, cierran la etapa de la extensión y abren, digamos, la etapa de la posibilidad de un gran enfrentamiento armado, principalmente por, digamos, la pérdida de hegemonía que empieza a tener Estados Unidos, principalmente en los territorios que antes eran, digamos, eh, eran parte de la política colonial, principalmente por parte de Francia, Inglaterra, bueno, todo lo que vimos en los encuentros anteriores, que empiezan a este, tomar, digamos, forma más activa y ver con buenos ojos el socialismo, ¿no? Como parte también de generar una espalda geopolítica favorable hacia sus propios procesos, ¿no? Acá digo, lo englobo de esta manera, pero hay que ver que cada proceso tiene su especificidad histórica, ¿no? No es tan lineal la cuestión, pero básicamente esta serie de rebeliones en el tercer mundo, digamos, crean una nueva guerra fría, ¿no? Ya le dije, principal conflicto tiene en África, ¿no? Principalmente a través del derrocamiento de la monarquía dictatorial en Etiopía, en el sur de África, producto de la liberación de las colonias portuguesas, el área musulmana de Asia Central también tienen revoluciones exitosas, ¿no? Principalmente eh, producto de la influencia que empieza a tener el Ayatollah Khomeini, principalmente en Irán y en Afganistán, y el acercamiento que empieza a tener estos territorios con la URSS, con lo cual, digamos, abre un clima de conflicto, ¿no? En nuestros territorios y principalmente también en Centroamérica, ¿no? Es el famoso patio trasero de Estados Unidos, que por lo general fue una gran zona de influencia que empiezan a tener
procesos, principalmente movimientos guerrilleros, ¿no? Que toman la influencia principalmente de Cuba y que, digamos, abren distintos procesos como coletazos de la Revolución Cubana, ¿no? Principalmente en El Salvador, Guatemala, bueno, Panamá, no sé si llega un movimiento tan profundo como el resto de los territorios, pero efectivamente hay un movimiento de época, digamos, guiado, si se quiere, por el triunfo de la Revolución Sandinista, ¿no? En el 79. Por lo cual hay un clima, digamos, en mayor o menor medida, quizás en El Salvador, en Guatemala, tienen, digamos, un, un mayor, digamos, desarrollo, un mayor campo propicio para estas ideas, quizás en Panamá no, pero en la región hay un gran clima de revolucionario, si se quiere, que tiene un acercamiento bastante interesante hacia la URSS, ¿no? Con lo cual, la lucha armada, digamos, y la inestabilidad política van a ser los principales eh, centros de la confrontación que van a tener principalmente, van a estar dados en tanto la inestabilidad política como la lucha armada, van a tener principalmente este asidero en estos territorios, ¿no? Con lo cual, digamos, esto va a agravar el clima de Guerra Fría. Sumado a esto, no lo dije, pero la revolución iraní también va a tener una gran eh, influencia, ¿no? Tiene un fuerte impacto en el mundo musulmán y en el campo de las relaciones internacionales, digamos, va a modificar el mapa geopolítico, con lo cual, digamos, hay una tensión sumamente eh, interesante, digamos, con lo cual abre una etapa completamente distinta que se sostiene hasta la caída del muro de Berlín, que de alguna manera cierra esa etapa, ¿no? El caso de Irán es significativo por lo siguiente. Bueno, antes de seguir, ¿tiene una pregunta acá? No, pregunta no, pero sí mirar todo este proceso, sobre todo en la década de los 60, de los 70 y de los 80, de que en todo momento de la disputa de la Guerra Fría, si bien los dos discursos hegemónicos, tanto el soviético como el occidental yanqui, decían que tenías que estar de un lado o del otro, un poco como en el 2001 dijo Bush, o estás a favor o estás en contra, siempre hubo un proceso paralelo de una tercera vía, un poco lo que venía diciendo Perón, y es el caso de Irán. El caso de Irán es claramente como un movimiento con una identidad religiosa muy fuerte, rompe con las dos vertientes y presenta la disputa, y ahí es donde Medio Oriente entra justamente en la disputa, es que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética ven que pueden perder todo el territorio. Pero eso sucedió en América Latina, vos nombrás a Panamá, y sí, el proceso de Torrijos queda como un híbrido, pues no se entiende bien qué es, pero justamente porque esta tercera vía de que en Latinoamérica sea con los nacionalismos, no nacionalismo socialista, pero más mirando un poco por ahí lo que fue después el socialismo del siglo XXI de Chávez. Cada región tiene sus procesos propios, y en África lo mismo. Martín, no, en esto, en relación a lo que decís vos, hubo una conferencia, ¿no?, de los no alineados. El tema, sí, creo que no llegaron a plasmarse con fuerza en un bloque. Estuvo el ideal y la propuesta, ¿no? Creo que fue en Bandung, en Indonesia, que se reunieron. Sí, el líder de Egipto, luego con una propuesta, salvando las distancias, no quiero decir peronista, pero tercermundista. Todo lo que comentás se plasmó, pero como un ideal, ¿no? No llegó a ser un bloque. Sí, más que ser o no un bloque, lo que no va a plasmar es el poderío nuclear. Y esta disputa en ese periodo viene dado por los países que tenían poder nuclear o no. Ya luego de la caída del muro, con India y Pakistán con un poderío nuclear, con una Europa con mayor tecnología armamentista, cambió. Pero sí, creo que la discusión en el mundo estaba dada porque en todas las regiones hay países que no se aliaban a ninguno de los dos sectores.
supuesto, el estudio historiográfico de los vencedores de los dos sectores muchas veces queda de lado, que quedan como si fueran posiciones de TEC entre las dos posturas. Y no, hay mucha sangre que ha peleado por no pertenecer a ninguna de los dos sectores, que son dos sectores imperialistas, un poco como lo ve China de Mao en su momento, y como también hace su última lectura de Che Guevara, que terminan siendo una guerra intraimperialista, dejando afuera grandes sectores del mundo. Nunca hay que perder de vista que, digamos, la posibilidad de existencia de estos movimientos también está dado por la existencia de la URSS, ¿no? Porque trae un equilibrio de fuerzas. Y ahí, como dice Claudio, siempre hay una contradicción, digamos, no hay muchas contradicciones. La contradicción era esa, bueno, en el medio, digamos, surgían procesos con especificidades propias, pero, digamos, englobados en esas contradicciones, ¿no? Que lo que muy bien, digamos, cuando se cierra la tapa con la caída del muro, digamos, el margen de posibilidad es otro, y estamos hablando de la emergencia de un nuevo proceso social, ¿no? Que es el neoliberalismo, digamos. Pero nunca perdamos de vista, ¿no? Que lo que habilitó, digamos, la emergencia de esos procesos, bien interesante, ¿no? Sobre todo en el tercer mundo, ¿no? Los procesos de descolonización, o la emergencia de procesos bien interesantes, están dados también por la existencia de un proyecto alternativo al capitalismo, digamos. El caso iraní es bien particular, porque primero porque es uno de los principales países productores de petróleo, ¿no? Y que la instauración de la República Islámica generó una gran convulsión, ¿no? Porque, digamos, planteó la emergencia de un líder religioso chiita, digamos, que es de los sectores, si se quieren, para englobarlo de una manera, menos, más desclasados, si se quieren, para englobarlo, digamos, tómenlo con muchas pinzas, ¿no? Porque la división entre suníes y chiitas es muy compleja, pero, digamos, efectivamente son los sectores menos favorecidos históricamente, ¿no? Y que además declara como enemigos tanto a Occidente como al comunismo, digamos. Con lo cual, digamos, ahí se genera una situación bastante especial, ¿no? Bastante paradójica o interesante, ¿no? La asociación entre la política y religión para, digamos, de alguna manera enfrentar a los distintos poderes impíos, ¿no? O herejes eh, por fuera del mundo eh, musulmán, ¿no? Es bien interesante, digamos, ahí genera una desestabilización muy grande en la región, ¿no? Tal como lo conocemos, ¿no? Digamos, entendida como un fuerte predominio de las potencias europeas. Bueno, ahí abre una disputa bastante interesante. Bueno, después se cierra, este proceso se cierra, digamos, pero bueno, genera todo un proceso modernizante, la irrupción de los estados modernos, tal cual como quizás lo conocemos, más emparentados con nuestras realidades, se genera en ese momento, ¿no? Bien interesante. Bien, ahí, digo, recomiendo muy fuerte distintos escritos de Brier sobre el periodo, que es bastante interesante. Bueno, y ahí, digamos, esta etapa, digamos, que casi se genera un enfrentamiento armado, efectivamente, se cierra con la caída del muro de Berlín, ¿no? Digamos, producto de eh, este gran costo que tuvo principalmente la carrera armamentística y la carrera espacial, ¿no? Ahí el muro de Berlín básicamente cae, digo, la Unión Soviética cae de la noche a la mañana, digamos, y se genera la consolidación hegemónica de Estados Unidos. Bueno, ahí cae básicamente y se arma, básicamente es un fin de siglo, dice el juego, ¿no? En la entrada del siglo XXI, básicamente, de manera precoz, ¿no? Marca un cambio de época, efectivamente. El fin de la Guerra Fría coincide con eh, la victoria de la hegemonía norteamericana a escala planetaria y la emergencia de una nueva sociedad
una nueva razón del mundo, dirían Laval y Garbo, ¿no? Una nueva racionalidad política que se lleva a puesto toda la organización social, política y cultural. ¿Hasta ahí alguna duda? No, todo el proceso Bueno, de decadencia del bloque soviético es un proceso largo. Creo que desde la crisis del petróleo, donde ya aparecen nuevos actores que limitan el poderío soviético, y una dirigencia que no se renueva y una competencia con los Estados Unidos que estaba destinada a perder la Unión Soviética. Uno piensa, cae de la noche a la mañana el muro y en realidad no, es un proceso de desgaste de décadas, donde en cada disputa que daba la Unión Soviética para con Estados Unidos terminaba en derrotas muchas veces políticas, otras militares y otras hasta retóricas. Perdían todos los campos, y sumado a esto que la recuperación europea planteada por el plan Marshall fue un éxito. Y como sí, sabemos, principalmente es una derrota cultural, básicamente, ¿no? Ahí, bueno, después, nada, las causas, las caídas, es para largo, obviamente. Yo lo hice muy resumido. Da para largo y es una discusión historiográfica muy interesante, ¿no? Ahí hay mucha tela para cortar, O sea, que a veces me es parece. Muchísimo. que sean tratados como dos imperialismos cuando las prácticas que, si le llamamos a ambos imperialismos, tuvieron puertas adentro, fueron bastante distintas. Porque, por ejemplo, la Unión Soviética, uno de los principales motivos de su caída económica fue su falta de productividad. Ahora, ¿la productividad a qué está asociada? A rendimiento. ¿Y rendimiento qué? Capitalista. Y la Unión Soviética falló en eso porque se quedó en el medio. No fue ni capitalista ni realmente comunista. Y ahí está uno de los principales motivos de su caída. No terminó siendo ni una cosa ni la otra, como le llamó Linera una vez. ¿Cómo fue que le llamó? Estados, no me acuerdo, dio una definición bárbaro. Economías capitalistas, sociales de capitalistas, no sé, le puso una definición, la verdad, bárbara. Y en realidad el principal motivo de su caída fue ese, porque yo la verdad, cuando escucho hablar de ambas potencias en aquel momento, ¿no? Como imperialismo, yo digo, pero la Unión Soviética, ¿cuánto extrajo del mundo a comparación de Estados Unidos? No, es rara, es su visión, ¿viste? Es lo mismo de emparentarlos, digamos, al holocausto, ¿viste? No son dos cosas muy distintas. Digamos, el régimen, efectivamente, el soviético tuvo, digamos, principalmente el estalinismo, digo, persecución, pero digo, no se equipara de ninguna manera al holocausto. Son procesos, bueno, esto ya lo hemos mencionado, digamos, son digamos, cuestiones muy distintas. Claro, pero vos mismo lo dijiste, Ya como, vos mismo lo dijiste, Nico, el estalinismo, no el sovietismo. El estalinismo fue una cosa, claro, la Unión Soviética es otra. El estalinismo fue lo peor que le pudo pasar a la Unión Soviética. Eso es innegable. Más allá de que yo no sé, es contrafáctico, si sin un Stalin se podría haber ganado la Segunda Guerra Mundial. Con todo lo peor de ese tipo. Pero yo no sé si la batalla de Leningrado se podría haber ganado sin un Stalin. Comían 125 gramos de pan por día la población civil. 125 gramos de pan. ¿Cómo pudieron haber sostenido eso? La verdad,
No lo sé, porque es una batalla que uno dice una batalla, pero duró años, que es la batalla que un poco determinó el curso de la guerra. Entonces, Está muy bueno lo que planteas, sí, la justificación de Stalin, y Hobsbawm va a decir lo mismo, porque, por ejemplo, Hobsbawm como intelectual comunista en Occidente, ¿no? Él en ese libro, en la historia del siglo XX, reconoce que incluso él sabía las atrocidades que pasaban en Rusia, ¿no? Lo reconoce, no dice que era un paraíso. Pero también él señala la importancia del equilibrio y de la derrota del nazismo, que fue posible gracias a Stalin, ¿no? Y yo les consulto a ustedes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué les parece si la humanidad estaba mejor con el muro de Berlín? A diferencia de todo lo que vino en los 90, ¿no? no lo podés defender, No, porque porque es el muro defenderlo de la lo podés, vergüenza, pero al mismo tiempo también era pero al mismo el tiempo, símbolo o de la sea, Guerra Fría, ¿no? Del equilibrio. es, es complejo el tema, porque en Alemania democrática, viste que hablan tanto de lo que era la productividad de la República Federal Alemana y de lo que era Alemania democrática. En la Alemania democrática, la gente trabajaba 6 horas por día y no se cagaban de hambre, ¿eh? Es verdad, no tenían acceso a la tecnología que tenían en la República Federal Alemana, eso es cierto, pero no se cagaban de hambre ni mucho menos. De hecho, cuando cae el muro de Berlín, la gran mayoría de las empresas de Alemania democrática, la Alemania unificada, lo único que tuvo que hacer fue cambiarle la etiqueta y modificarle algunas cositas justamente de productividad, porque hicieron negocios extraordinarios con esas empresas. Yo Y siempre otra menciono lo mismo, lean cosa en la que a falló Piketty. estructuralmente fue la corrupción. En la URSS, en todo el bloque socialista, la corrupción jugó un papel muy importante. Y de hecho, vos fijate que uno de los principales corruptos, el jefe de la perestroika, ¿dónde terminó viviendo? No, y que muchos de los burócratas No se fue a vivir a Cuba, ¿eh? terminaron convirtiéndose en los capitalistas Se fue a vivir a Estados Unidos. del siglo XX-XXI. Sí, Eso, digamos, es un proceso innegable. Ahora, una cosa, lean El Capital en el siglo XXI de Piketty, que cómo es la distribución de la riqueza global, bueno, cómo coincide, digamos, con la existencia de la URSS y cómo empieza la porción, digamos, la distribución funcional del ingreso, el factor que se apropian los trabajadores, empieza a bajar sistemáticamente. Ahora, no está en el orden de reflexión, no hace mención a la URSS. Nos extraña un tipo con la capacidad de Piketty no vea que eso coincide con la existencia de un bloque alternativo. Y ahí Hogan dice, nosotros vivimos una etapa excepcional del capitalismo. El siglo XX fue una etapa excepcional. Digo, yo me canso de decir, siempre me van a escuchar, repito, los indicadores socioeconómicos van a ser cada vez más cercanos al siglo XIX, porque no existía la URSS, y eso es el verdadero rostro del capitalismo. Y la crisis de la sociedad salarial, digamos, es lo que planteó el capitalismo en su razón de ser. Lo demás fue la etapa de oro porque existió un movimiento alternativo, una razón excepcional, alternativa, en una etapa histórica, digamos, determinada. Eso no existe más. Ahí es otra etapa de la historia. Ahora, la porción, la apropiación del ingreso de los trabajadores cada vez es menor, de los derechos laborales cada vez es menor. Que un derecho, digamos, característico de la sociedad del siglo XX hoy sea considerado un privilegio, tiene que ver con la conformación global de un mundo completamente diferente al que existía cuando el mundo estaba conformado por dos bloques. sí, y la participación política a nivel mundial del movimiento obrero.
Más allá de Totalmente. que, como vos, o como dice Néstor, lo que generaba ese equilibrio es que hasta los movimientos obreros que no eran pro Unión Soviética, igualmente había una espalda mucho mayor y había una identidad mucho mayor que en la década de los 90 se termina destruyendo. Sobreviven países con una historia muy fuerte de movimiento obrero, pero a nivel mundial siempre el ejemplo es Europa, ¿no? Pero ya en la década del 80 con la derrota de los sindicatos ingleses, que van en el acompañamiento de esta decadencia del movimiento soviético, llevan claramente a, creo que era el 85% de los trabajadores ingleses sindicalizados en la década del 80 al 10 en la década del 90. Es una derrota de un modelo y una precarización laboral tremenda. Eso no hay duda que lo que sostenía era que había dos modelos de mundo. Y que eso es gracias a la Unión Soviética. Concuerdo con lo que dicen ustedes. Bien. Me iba a decir algo más y me olvidé. No importa, yo me voy a Acá acordar. Adriana escribió algo en el chat. Dice, Yo no no, lo que veo el chat. Estados Unidos tenía ventaja por el costo de la Segunda Guerra Mundial, es cierto. Estados Y Unidos, sí, digamos, hizo un negocio con la guerra, no lo afectó mucho, estaba a salvo. hay un Siempre dicho, estuvo a salvo, claro. que es bastante interesante. Mientras los rusos, digamos, batallaban contra el nazismo, los yanquis estaban rescatando al soldado Ryan. Los costos, digamos, humanos, Pero vos fíjate, económicos, hoy día no cabe duda que sufrieron los Rusia rusos. es capitalista. Pero vos fíjate, hoy día, mientras Estados Unidos escabulle las vacunas, la Rusia capitalista, es verdad, sí, no las regala, las vende, pero las fabrica y las vende. Mientras los otros hijos de puta se las guardan. Eso es, Que bueno, ahí tenemos una idiosincrasia histórica que no es casual, me parece. Esa conformación de una idiosincrasia política tiene que ver con una historia determinada. Ahí no podemos olvidar también la historia que tuvo en la sociedad rusa del 17 en adelante, su conformación como país, como nación, ¿no? de un pueblo, En la sentido diferencia moderno. entre un pueblo que se autoconcibe como el que tiene que llevar los designios del mundo y otro pueblo que nada que ver con eso, porque si hay algo que no tiene el pueblo soviético es ambiciones imperialistas. Ahí Ana Laura Laredo es especialista en Rusia, ella habla ruso, incluso estudia ruso y estudia Rusia hace años, te dice, la conformación idiosincrática de la sociedad rusa dice que cada generación tiene su karma social y político que le tiene que poner en el pecho. Y es bancate la que te venga. Si tenés que pelear en una Segunda Guerra Mundial contra los nazis, van a ir porque tienen un patriotismo muy grande, digamos. Si tienen que poner en el pecho una crisis nuclear, lo hacen. Pero hay una conformación de identidad nacional que tiene que ver con el desarrollo histórico, digamos, ¿no? Pero acá no se puede pensar eso, digamos, por nuestra conformación particular, los contornos de nuestro Estado-Nación, digamos. Bueno, ahí, digamos, ellos tuvieron una discusión acerca del desarrollo que me parece que lo tienen bastante cerrado, y tiene una conformación bastante particular. Adriana dice que fue terrible para Rusia. Otra cosa que pensaba es cómo se centró el genocidio solo orientado hacia los judíos, cuando lo que se le hizo al pueblo ruso fue terrible, fue tremendo. Miren la película que les recomendamos nosotros, Ven y mira. Eso hacían en los pueblos, digamos, eh, bueno, principalmente se trata en Polonia, ¿no? Pero la invasión nazi hacia la URSS fue tremenda, la inspiración tremenda. Digamos, eso está muy negado en la historia europea.
Sí, Nico, y también la discriminación del pueblo yanqui en este aislamiento que decía Max. Justamente recordemos los barcos que llegaban a las costas norteamericanas llenas de judíos europeos que fueron devueltos. Y toda esa fue población que fue directamente a los campos de concentración. Recordemos el trato a las poblaciones asiáticas que tuvo en los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos los genocidios que fueron las dos bombas. O sea, no hay mucha discusión en cómo aparte fue el tratamiento de la alteridad de estos amarillos no son iguales que nosotros. Y ahí también entra la idiosincrasia yanqui de la productividad, de que sabía Estados Unidos que para invadir Japón había que matar a todos los japoneses. Y no tenía el favor en sus tropas para hacerlo, cosa que la Unión Soviética sí. Porque el pueblo ruso, como dicen estos, podía ir a combatir sin armas, corriendo un compañero con arma para agarrarla cuando lo maten. El pueblo yanqui es impensado que lo haga. Ahora bien, tuvieron las tecnologías para hacer genocidios apretando un botón. Y es el único pueblo en la historia que lo apretó. No hay otro pueblo que haya tomado esa decisión política tan genocida como el pueblo yanqui. Es el único en la historia. Hay algo, es una anécdota, ¿no? Pero viene a colación, digamos, a la determinación que tuvo el ejército ruso, que no tenía armas, que tenía que sacar, digamos, una de las principales artes marciales, no sé si, no es marcial, sino es deporte de combate de contacto pleno, que es distinto, ¿no? Tiene como acercamientos con el arte marcial, pero no termina de ser arte marcial porque no hay una filosofía atrás. Es el sambo, se llama, que es como un MMA, pero con cabezazos, y se viene de las técnicas de los generales soviéticos, que básicamente es aplicar, digamos, llaves en una milésima de segundo, en el menor tiempo posible para sacar el arma, digamos. Eso, digamos, originó todo un deporte en Rusia, ¿no? Cuando se terminó la guerra, se empezó a aplicar eso como deporte, ¿no? Bueno, las artes marciales en general también, en su origen histórico, son generales que cuando se acaban los enfrentamientos empezaron a desarrollar la faceta deportiva, ¿no? O filosófica. Bueno, en Rusia se generó todo un deporte que viene de esa técnica de sacarle el arma al invasor y con eso, digamos, pelear. Y eso es una determinación política moral tremenda. Y ir a pelear sin armamento. Y el pueblo ruso estuvo dispuesto a hacerlo. Bueno, no se podría entender eso sin el gobierno soviético, efectivamente, ¿no? Como la movilización política de masas. Bueno, ni hablar en el caso de Bon Giap para Vietnam. Ahí queda muy claro como la determinación moral, porque además, digamos, venza dos imperios, tremendo. Sin una sociedad agraria, es todo del mismo contexto, además. Sí, y bueno, con la personalidad del siglo XX más importante que es Ho Chi Minh, ¿no? Porque también tenemos estas visiones de los dos bloques y nos quedan afuera tipos como Mao, como Ho Chi Minh, que nosotros como occidentales no los estudiamos y son tipos que generaron y supieron aprovechar las herramientas identitarias del pueblo campesino y ganaron guerras contra superpotencias. La verdad que... Hace poquito editaron dos libros muy buenos. Era Un hombre, un pueblo, está editado y se consigue, y el segundo lo presté y no me lo volvieron más, me quiero morir, pero no me acuerdo ahora el nombre. Si lo buscan, está muy bueno para leerlo, ¿no? Se consiguen acá, son esas cosas raras que se editan una vez cada tanto. Se lo prestó un compañero de infancia, no lo vi más, nada. Pero bueno, recomiendo ahí eso. Un hombre, un pueblo, muy bueno porque, digamos, como es la filosofía de cómo movilizar a un pueblo contra un enemigo invasor, ¿no? Es tremendo. La inteligencia que desarrollaron es tremendo. Pero bueno, quiero detenerme un poco en las conformaciones. Digo, entre todo este quilombo, digo, surge el Estado de Israel también, ¿no? Que también me parece
darle una mención. En el 48, precisamente, esta finalización de la Segunda Guerra Mundial, digamos, surge el Estado de Israel, un poco también. Está bueno problematizar que es una solución europea fuera de Europa digo, acarrea todo un problema, ¿no? Digo, este proceso de xenofobia hacia el judaísmo, digamos, se articula con varios procesos en simultáneo, ¿no? Primero, varios procesos en la región de Medio Oriente, que tiene que ver primero con la injerencia occidental, principalmente de Inglaterra. Inglaterra como una especie de equilibrio de fuerzas entre el mundo occidental y el mundo árabe e islámico. Y los tipos le encuentran una solución a la cuestión judía fuera de Europa. Digo, más xenófobo que eso no existe, digamos, ¿no? Porque efectivamente, digamos, cuando se descubre el genocidio del Holocausto, se genera una gran culpa europea, ¿no? Cuando se deja ver este gran problema, y como mencionaba Martín, digamos, cuando le cerraban la puerta a aquellos que escapaban del genocidio, ¿no? De los campos de concentración. Bueno, qué mejor idea de encontrar una solución fuera de Europa. ¿No? Si se ponen a pensar esto, hay un componente de una carga muy interesante, ¿no? Y además, digamos, no vean con buenos ojos, con malos ojos, mejor dicho, tener una pata europea dentro de tremendo quilombo en Medio Oriente, ¿no? Primero que hay que entender la desintegración del Imperio Otomano, la injerencia de fines del siglo XIX y principios del siglo XX que tuvo Francia e Inglaterra, en el caso palestino principalmente Inglaterra, porque digamos, Palestina fue un protectorado inglés, digamos, y la articulación que tuvo con el movimiento sionista se tiene que entender desde ese punto de vista. Pero bueno, es muy complejo el conflicto. Lo que hay que ver es entender el desarrollo histórico del sionismo, primero como un movimiento político europeo, ¿no? Y que tiene toda una carga ideológica típica de un movimiento político europeo, ¿no? En tanto a la concepción hacia otros pueblos, ¿no? ¿Qué quiero decir esto? Digo, está emparentado como una suerte de movimiento, si se quiere, civilizador o que lleva la cultura o por lo menos lo concebían así, ¿no? Tanto Theodor Herzl, uno de los fundadores, lo veían como que iban a ser bien recibidos por la región que iban a colonizar porque eran los poseedores de la cultura, ¿no? Bueno, esto no es fácil. Y además, digamos, estaban emparentados de las teorías propiamente europeas del desarrollo del Estado, ¿no? El Estado-nación entendido como lo entendían los europeos. Esos son procesos que se tienen que entender como parte del clima de la época, ¿no? Entendían que iban a generar un Estado europeo en una zona no europea y a raíz de eso iban a llevar la cultura. Y además le buscaban una solución a la persecución judía, ¿no? Que, digamos, tiene una raíz histórica, ¿no? Ahí dice Estado homogéneo más. Pero bueno, el gran problema es que se proponen construir un Estado propio para los judíos fuera de un país europeo, en un Estado que ya estaba poblado, ¿no? En un Estado que estaba poblado históricamente por palestinos, que además, digamos, sufrieron las políticas de colonización del Imperio Otomano, digamos, que vienen sufriendo, y que además Palestina no tiene un contorno geográfico muy determinado, ¿no? Y acá hay que hacer dos diferenciaciones, y no sé si leyeron el texto de Brider primero, si lo llegaron a leer. Bien, ¿qué nos dice sobre el judaísmo y qué nos dice principalmente sobre el sionismo y el judaísmo, y por otro lado qué nos dice sobre la concepción palestina?
¿Qué nos dice primero sobre el sionismo y el judaísmo? No, el sionismo lo caracteriza como un movimiento político europeo, y que no tenía mucho contacto con las poblaciones judías que estaban en el territorio palestino, que eran quizás mucho más sociedades más religiosas, más de un judaísmo ortodoxo y acostumbradas a convivir con la población palestina. Y por otro lado, Bien, tampoco era el movimiento judío europeo, pero también estaba el movimiento judío socialista, que estaba más emparentado con el comunismo. Por lo tanto, es una complejidad política más que religiosa. bien, primero, el sionismo es un movimiento político surgido en Europa hacia fines del siglo XIX, que fue, digamos, tomando un viraje histórico que por diversas coyunturas, una de las grandes coyunturas fue el Holocausto, y el fin de la Segunda Guerra Mundial, fue tomando fuerza. Otro elemento que hay que considerar es la geopolítica en Medio Oriente, ¿no? Que era beneficioso para las potencias occidentales tener un pie occidental en el territorio, más luego de descubrir que en la región era una mina de petróleo, ¿no? Primero hay que considerar que es un movimiento político, digamos. Con el tiempo, nos dice Brigger, va a girar hacia un lenguaje religioso. Esto va a ser una estrategia igual, ¿no? Posterior, más actual, porque digamos, uno puede debatir política, pero cuando se plantea en términos religiosos no hay debate posible. Con lo cual, la estrategia que va a tomar con el desarrollo histórico es virar hacia un lenguaje mucho más emparentado con la religión, digamos, en términos universales. Bueno, ahí no hay se puede discutir. Pero lo que no dice Breger es interesante diferenciar judaísmo de sionismo, porque a veces se confunde y se cae en el antisemitismo. Judaísmo, digamos, sí. Perdón, una cosita antes de que avances, que ahí Brigel no, está bien que son preguntas generales, pero no lo dice, a mí me parece que es importante saberlo. No recuerdo el nombre, hay una investigación científica que demuestra que los judíos de Europa del Este, que son fundamentalmente los que fueron a poblar Israel, viste que una de las justificaciones es que el pueblo judío fue milenariamente expulsado por los romanos de esas tierras, entonces lo que ellos en todo caso estaban haciendo era recuperarlas. Bueno, hay Sí, un estudio científico que demuestra que los judíos del este europeo, y ojo que lo está diciendo un descendiente de judíos del este europeo, por la duda hago la aclaración, nada tienen que ver en sus orígenes con Palestina. O sea, sí, son judíos porque adoptaron la religión judía, pero digamos, desde el punto de vista geográfico, no son descendientes de los nacidos en Palestina. Es decir, son pueblos que, no recuerdo el nombre, nunca fueron expulsados de Palestina. No, digo a colación de que es uno de los principales argumentos utilizados por el sionismo de recuperar la tierra de Israel. No, nada más que eso. es interesante, también una mirada hipereuropea, ¿no? Que la Biblia te dé un contrato de propiedad sobre algo y el derecho sobre algo, digamos, que responde a la mitología. Bueno, eso no se puede discutir. Después, en términos políticos, sí, La diferenciación que dicen esto creo que es la de entre judíos sefaradíes y judíos askenazíes, que andar a claro. decirle a un judío sefaradí que se case con un askenazí. No tiene nada que ver un pueblo con el otro. No, comparten una porción de la religión y nada más. Son pueblos totalmente diferentes. Pero bueno, ahí la primera cuestión es diferenciar sionismo del judaísmo. Y judaísmo, digo, uno puede, digo, yo soy católico. Soy católico en términos culturales, no porque profesa la religión, ¿no? Porque, por ejemplo, celebro la Navidad o tengo distintas eh, trayectorias sociales que tienen que ver con la constitución católica, bueno, propia de la sociedad donde vivimos, ¿no? Colonizada
por España principalmente y por la diferencia que tuvo la Iglesia Católica en la conformación de nuestros procesos, ¿no? Conflictivos. Digo, no digo que esto sea armónico. Bueno, con el judaísmo lo mismo, uno puede considerarse judío sin profesar la religión, ¿no? Pero ahí hay que hacer la distinción, ¿no? El judaísmo con el sionismo. El sionismo es un movimiento político determinado, europeo, digamos, principalmente surge en Austro-Hungría, digamos, Theodor Herzl es de ese territorio, y, digamos, busca una solución determinada a un problema de persecución real, concreto, que sufrían las poblaciones, ¿no? Ahora, esto se va articulando con una concepción del Estado determinada, de la época, del Estado-Nación, y la mirada occidental que se tenía sobre estos territorios, ¿no? La mirada mítica, si se quiere, ¿no? Como la mirada de las bitácoras de viajes, de aquellos que viajaban por ahí. Y como bien marcaba Martín, digamos, los judíos de habitantes palestinos no tienen nada que ver con el sionismo, digamos, de hecho ni estaban interesados en un principio. Ahora, el gran problema que tienen es que intentan construir un Estado en un lugar donde no hay mayoría judía y donde la mayoría de judíos, digamos, en un territorio por fuera donde profesaban la mayoría de judíos que aceptaban el sionismo como doctrina. Ahí hay un problema. Y además de una tierra que estaba habitada. Y lo otro que no marca y diferenciar, digamos, que también hay una confusión histórica entre Islam y árabes. La mayoría de los palestinos son árabes y no profesan el Islam. Bueno, hay también como una confusión histórica, ¿no? De hecho, lo dice, Indonesia es como el mayor país con desarrollo del Islam. Bueno, ahí hay que diferenciar. Con el desarrollo histórico se fue volviendo mucho más religioso el conflicto, pero en principio es un conflicto político, histórico, determinado. Hay una primer inmigración que después se ve beneficiada por el devenir histórico, ¿no? Por distintos acontecimientos. Básicamente el conflicto, nos dice Brel, la primera pregunta, ¿cuál es la clave del conflicto? Bueno, primero porque los sionistas quieren construir un Estado judío en un territorio que ya está habitado, y aquellos que ven construir un Estado que además los quiere expulsar, porque en distintos pronunciamientos bien nos muestran que la intencionalidad es expulsar a la población que está ahí. Es típica de los colonos, digamos. Es como se hizo acá en la Patagonia, básicamente, ¿no? En distintos territorios, ¿no? Con una visión determinada particular, específica. Ni siquiera los querían explotar. No, eso es una particularidad que marca Brieger, que los colonos, digamos, no tienen la intención de explotar y de extraer riqueza hacia una metrópoli, sino que básicamente buscan la segregación, expulsarlos de sus tierras. Al principio no hay conflicto con parte de la población local, hasta tanto se dan cuenta que la intencionalidad es esa. Bueno, ahí hay un conflicto muy grande, ¿no? Nico, un dato del libro que está bueno, una pequeña cosa. Yo la verdad que de historia oriental mucho no sé, entonces toco de oído, pero ahí Brieger hace una comparación, ¿no? En el marco del Imperio Turco, del Imperio Otomano, ¿no? Antes de la creación del Estado turco moderno con los jóvenes turcos que hicieron el genocidio contra armenios y kurdos, antes en el marco de la monarquía multinacional, ¿no? Sin idealizar en esos casi 400 años, la convivencia entre minorías religiosas fue más o menos buena. Y de hecho los judíos que había en Oriente, desde el norte de África, eran muy pocos también, ¿cierto? En la zona del Magreb y lo que los europeos llaman cercano Oriente, ¿no? No era mala la situación de los judíos. Sin idealizar, no pasaron para nada por la persecución que pasaron, por ejemplo, con los reyes católicos en España, que expulsaron a todos, los sefaradíes, e incluso en Inglaterra.
en la Edad Media también hubo una expulsión a fines del siglo XIII de todos los judíos, ¿no? También les echaron la culpa a la peste negra. Ahora, en el ámbito musulmán eso no estuvo, ¿no? En casi sin idealizar, no voy a decir que era todo color de rosas, pero no hubo hechos tan, digamos, llamativos como los que hubo en Europa. Sí, ahí es claro, Breger, dicen, digamos, sin idealizar la relación, digamos, nunca fueron muy competitivas, incluso el Islam, digo, tiene elementos de contacto con el judaísmo, digamos, además comparten profetas, por ejemplo, Abraham y Moisés, digamos, son compartidos. Con lo cual, digamos, lo que altera, digamos, la relación en el espacio geográfico determinado es el accionar del sionismo, no dice Briga. ¿Por qué? Porque se propone la segregación de la población que ya existe. Digamos, la idea de generar una tierra, digamos, esta idea, no me acuerdo la palabra, es como ir a una tierra desierta, bueno, no, estaba poblada, entonces la Como el intencionalidad descubrimiento de América. claro, Chicos, eso es si lo les que parece, altera podemos hacer así, que quedan 5 minutos y se van a cortar. Si les parece, vos bueno, seguís hasta que se corte y vuelvo a crear otra reunión, si les parece, no dale, sé, como quieran. O cerramos, no sé. sí. Pero te aviso que en 5 se corta. Digo, lo que altera la convivencia, la idea de crear un Estado solo para judíos en el corazón del mundo árabe, cuando tenías una relación 90% árabe, 10% judío, y además no era conflictiva. Nico, Ahora, cuando se asimila, sí, perdona un segundo nada más, pero hay no me acuerdo, hay una página de propaganda del Estado israelí que es muy interesante porque muestra el contraste de las imágenes de cómo eran las tierras antes de que llegaran los colonos judíos y cómo son hoy. Entonces te muestran las tierras todas feas, marrones, viste, desparejas, todas, y después hoy te muestran todas llanuras verdes, con todos los frutos todos parejitos, uno al lado del otro, que son los kibutz. Nada más. Es una página ahí hay, israelí con propaganda. ahí en relación a los kibbutz es compleja la discusión, porque ahí hay una tendencia de izquierda se plantea que es lo más cercano al comunismo, no sé, bueno, vos sabrás mejor. Yo siempre discuto con un amigo. 3.000 millones de dólares de los yanquis, ahí lo dice, por favor, que se dejen de joder. ¿Sabés la vuelta que te hago? Pero bueno, yo lo veo más como colono, pero bueno, ahí hay una interpretación y ahí me acerco mucho más a la visión de Brigger, ¿no? Eh, pero bueno, es difícil dar la discusión porque, digamos, inmediatamente se cae, ¿viste? Bueno, Brigger dice, aquel que cuestiona las políticas del Estado de Israel inmediatamente es considerado antisemita. Entonces, cuando no hay discusión posible, es muy complejo. Se confunden la barrera. Pero bueno, lo que era el movimiento sionista, ya le dije, fundado en el siglo XIX, va, digamos, virando, empieza como movimiento político, cuando toma avión, digamos, va girando hacia un movimiento más ideológico religioso, ¿no? O por lo menos apela al discurso religioso. Y además, digamos, apela a una construcción mítica, que lo decía Néstor, ¿no? Fuimos despojados durante siglos, bueno, ahora recuperamos, digamos, bueno, teniendo la Biblia como un contrato, el Antiguo Testamento, no la Biblia, ¿no? Eso me da como un contrato de propiedad sobre la zona. Bueno, se elige, es muy complejo el conflicto. Bien, se corta y hacemos otro. Pero básicamente, digamos, se propone crear un Estado en un lugar poblado, un Estado judío donde ahí los judíos eran una minoría, con lo cual es hiper complejo el asunto, ¿no? Pero esto, eh, digamos, tiene distintos hitos históricos, ¿no? Tiene distintos momentos, distinta evolución, ¿no? Eh, yo prefiero igual, antes de empezar a nombrarlos, que corte
Si quieren salimos y volvemos a entrar, para que no me quede la palabra en el medio. Dale, creo por acá, ¿no? Les mando el link. Dale.